¿Te has preguntado alguna vez cómo sería despertar cada día con la fortaleza mental de un estoico? En este vídeo descubrirás los secretos ancestrales que te convertirán en un maestro del control emocional y la sabiduría práctica. Imagina abrir los ojos con la determinación de los grandes filósofos, listo para enfrentar cualquier desafío con serenidad y claridad. Sin embargo, el camino hacia la mentalidad estoica también está marcado por lo que no se debe decir. Estas 7 palabras y frases pueden ser tus mayores enemigos si buscas la tranquilidad interior y el dominio sobre tus emociones. Únete a nosotros mientras exploramos estas poderosas lecciones que transformarán tu manera de enfrentar cada nuevo amanecer. Prepárate para descubrir cómo cada palabra puede ser una oportunidad para fortalecer tu mente y tu espíritu. 1. No es mi culpa. Entender y aceptar que no es mi culpa puede ser un desafío emocional y mental significativo en diversas situaciones de la vida. Este reconocimiento es crucial para el desarrollo personal y emocional, ya que nos permite liberarnos de cargas innecesarias y dirigir nuestra energía hacia aspectos más constructivos de nuestras vidas. Primero, es fundamental reconocer que muchas circunstancias escapan completamente a nuestro control. A menudo, nos culpamos por eventos externos o por situaciones que están más allá de nuestra influencia directa. Por ejemplo, podríamos culparnos por no haber obtenido un empleo deseado, aunque la decisión final del empleador dependiera de factores fuera de nuestras habilidades o experiencia. En estos casos, recordar que no es mi culpa nos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada y realista de nuestras capacidades y limitaciones. Esto no significa evadir la responsabilidad personal cuando realmente la tengamos, sino reconocer cuando hemos hecho lo mejor posible dadas las circunstancias. En situaciones dolorosas como relaciones fallidas o pérdidas significativas, es común que nos culpemos a nosotros mismos por no haber hecho lo suficiente o por haber cometido errores. Sin embargo, comprender que algunas cosas simplemente suceden sin que podamos cambiarlas nos permite sanar y seguir adelante con mayor facilidad. Esto implica reconocer que somos humanos y que cometer errores es parte de nuestra experiencia de aprendizaje. Aceptarnos a nosotros mismos en nuestras imperfecciones nos hace más fuertes emocionalmente, permitiéndonos crecer y evolucionar desde un lugar de comprensión y compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Muchas veces, nos encontramos en situaciones donde nos sentimos responsables por el bienestar de los demás, ya sea en relaciones personales, familiares o profesionales. Sin embargo, es importante comprender que no somos responsables de las emociones, decisiones o acciones de los demás. Cada individuo es responsable de su propio bienestar y desarrollo personal. Al aceptar esto, nos liberamos del peso de expectativas irrealistas sobre nosotros mismos y sobre lo que deberíamos haber hecho o dicho para evitar problemas o conflictos. En lugar de sumergirnos en remordimientos o autocríticas paralizantes, podemos reflexionar sobre nuestras experiencias con compasión y objetividad. Esto nos ayuda a identificar patrones de comportamiento o decisiones que podríamos ajustar en el futuro para mejorar nuestras relaciones y nuestras vidas en general. Aceptar que algunas cosas simplemente están fuera de nuestro control nos brinda la oportunidad de enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nuestras acciones presentes y futuras. En conclusión, abrazar la idea de no es mi culpa es un acto de autocuidado y autocompasión. Nos permite vivir de manera más plena y auténtica, liberándonos del peso innecesario de la culpa y fortaleciendo nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con mayor claridad y serenidad. 2. No tengo tiempo. En la vida moderna, el tiempo parece ser uno de los recursos más escasos y preciados. A menudo nos encontramos atrapados en una vorágine de responsabilidades, trabajo, familia, estudios, compromisos sociales y personales. Cada uno de estos aspectos de nuestra vida demanda atención y dedicación, dejándonos con la sensación de que las horas del día son insuficientes para todo lo que queremos lograr. A veces,
La sensación de no tener tiempo proviene de una distribución desigual de nuestras energías y recursos mentales. Es crucial identificar qué actividades o compromisos son verdaderamente importantes para nosotros en este momento de nuestras vidas. Priorizar no significa simplemente elegir lo que queremos hacer, sino también aceptar conscientemente lo que no podemos hacer en este momento. A menudo, nos encontramos diciendo "no tengo tiempo", cuando en realidad estamos evitando enfrentar nuestras prioridades y establecer límites claros. Esto implica no solo organizar nuestras agendas y calendarios, sino también aprender a decir no a las distracciones y demandas que no contribuyen a nuestras metas principales. La técnica de la gestión del tiempo no se trata solo de ser más productivos, sino de ser más conscientes de cómo utilizamos nuestras horas y minutos preciosos. A veces, pequeños cambios en nuestra rutina diaria, como levantarnos un poco más temprano para tener un tiempo tranquilo antes del ajetreo del día, o dedicar periodos específicos para tareas sin interrupciones, pueden marcar una gran diferencia en nuestra sensación de control sobre el tiempo. A menudo, tratamos de abarcar demasiado solo porque pensamos que nadie más puede hacer las cosas tan bien como nosotros. Sin embargo, delegar tareas a colegas, amigos o familiares puede liberar tiempo valioso y también permitir que otros crezcan y aprendan. Aprender a confiar en los demás y compartir responsabilidades puede aliviar la carga y abrir espacio para actividades que realmente disfrutamos o que son más relevantes para nuestros objetivos. Cuando nos sentimos abrumados por la falta de tiempo, a menudo sacrificamos nuestro bienestar físico y emocional. Esto puede llevar a un agotamiento rápido y a una disminución de la productividad a largo plazo. Programar tiempo para el descanso, el ejercicio físico, la meditación o simplemente para relajarse y desconectar es fundamental para mantener un equilibrio saludable en nuestras vidas. En conclusión, manejar la sensación de no tener suficiente tiempo implica un enfoque multifacético que incluye priorización, gestión efectiva del tiempo, delegación, autocuidado y aceptación de nuestras limitaciones. Al implementar estos consejos, podemos trabajar hacia una vida más equilibrada, donde el tiempo se convierte en un aliado para alcanzar nuestras metas y disfrutar de lo que realmente importa en nuestras vidas. 3. Nunca cambiaré. Es una declaración poderosa que puede resonar con un sentido de firmeza y autenticidad. Sin embargo, en la vida, el cambio es una constante inevitable. Es fundamental entender que la resistencia al cambio puede limitar nuestro crecimiento personal y nuestras oportunidades de aprendizaje. Si nos aferramos rígidamente a la idea de nunca cambiar, corremos el riesgo de estancarnos, de perder conexiones significativas con otros y de cerrarnos a nuevas experiencias que podrían enriquecer nuestras vidas. En primer lugar, es esencial reconocer que el cambio es una parte natural del desarrollo humano. Desde el nacimiento hasta la vejez, experimentamos transformaciones físicas, emocionales e intelectuales. Aceptar el cambio no significa abandonar nuestros principios o valores fundamentales, sino adaptarnos de manera flexible a las circunstancias cambiantes que inevitablemente encontramos en la vida. Mantener una mente abierta nos permite aprender de nuestras experiencias, corregir errores y evolucionar hacia versiones más completas y auténticas de nosotros mismos. La idea de que nunca cambiaré puede derivar a veces de un miedo subyacente al desconocido o a la incertidumbre que acompaña al cambio. Es comprensible querer aferrarse a lo familiar y seguro, pero también es crucial reconocer que las mayores oportunidades de crecimiento personal suelen surgir de situaciones que nos desafían y nos obligan a adaptarnos. Resistir el cambio puede llevar a sentimientos de estancamiento y frustración, mientras que abrazarlo nos permite explorar nuevas perspectivas, descubrir habilidades ocultas y alcanzar metas que antes parecían inalcanzables. Es crucial reconocer que el mundo que nos rodea está constantemente en movimiento y transformación. Desde el avance tecnológico hasta los cambios sociales y culturales,
la capacidad de adaptación se convierte en una habilidad invaluable. Aquellos que se aferran obstinadamente a la idea de nunca cambiar pueden encontrarse enfrentando obstáculos cada vez más difíciles de superar, ya que la rigidez puede limitar nuestra capacidad de responder de manera efectiva a los desafíos del entorno. Además, la resistencia al cambio puede afectar nuestras relaciones interpersonales y profesionales. En un mundo donde la colaboración y la comunicación son fundamentales, la capacidad de adaptarse y aprender de los demás es esencial para construir conexiones significativas y alcanzar metas comunes. La humildad de reconocer que siempre hay espacio para el crecimiento y la mejora nos permite conectar más profundamente con otros y construir una red de apoyo sólida. En conclusión, mientras que la afirmación de nunca cambiaré puede surgir de un lugar de determinación y convicción, es crucial mantener una actitud de flexibilidad y apertura hacia el cambio. A través del aprendizaje continuo, la adaptabilidad y la búsqueda constante de mejora personal, podemos cultivar una vida plena de significado, crecimiento y conexión con el mundo que nos rodea. 4. Siempre tengo la razón. La creencia de siempre tener la razón puede ser tanto una fortaleza como una trampa. Por un lado, confiar en nuestras convicciones y análisis nos proporciona una base sólida para tomar decisiones informadas y mantener nuestra integridad personal. Sin embargo, cuando esta creencia se convierte en inflexibilidad o arrogancia, puede limitar nuestra capacidad de aprender, crecer y relacionarnos con los demás de manera efectiva. Es fundamental reconocer que tener la razón no siempre implica tener la verdad absoluta. A menudo, nuestras opiniones y puntos de vista están moldeados por nuestras experiencias, educación y contexto cultural, lo que puede ser diferente al de los demás. Mantener una mente abierta y estar dispuesto a considerar otras perspectivas no solo enriquece nuestra comprensión del mundo, sino que también fortalece nuestras habilidades para resolver problemas y tomar decisiones. La humildad intelectual y la capacidad de admitir cuando estamos equivocados son cualidades igualmente valiosas, ya que permiten que las relaciones personales y profesionales prosperen sin obstáculos. La persistente necesidad de tener la razón puede convertirse en una barrera para el crecimiento personal y profesional. Cuando nos aferramos a nuestras opiniones sin estar dispuestos a cuestionarlas o escuchar a los demás, perdemos la oportunidad de aprender y evolucionar. El diálogo constructivo y la colaboración efectiva requieren flexibilidad mental y una disposición para considerar perspectivas alternativas. Además, en entornos donde la innovación y la creatividad son fundamentales, la capacidad de cuestionar suposiciones y probar nuevas ideas es esencial para el progreso. La obsesión por tener la razón puede llevar al estancamiento personal. Cuando nos aferramos obstinadamente a nuestras ideas preconcebidas, limitamos nuestro potencial de aprendizaje y desarrollo. La verdadera evolución personal y profesional ocurre cuando estamos dispuestos a cuestionar nuestras propias suposiciones y a aprender de las experiencias y perspectivas de los demás. Esto no solo amplía nuestros horizontes, sino que también fortalece nuestras habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, permitiéndonos adaptarnos mejor a un mundo en constante cambio. Cuando insistimos en que nuestras opiniones son las únicas válidas, corremos el riesgo de alienar a quienes piensan diferente y cerramos la puerta a oportunidades de crecimiento mutuo. En el ámbito profesional, esto puede manifestarse como una falta de colaboración efectiva, dificultades para trabajar en equipo y una incapacidad para adaptarse a cambios o nuevas ideas que podrían ser beneficiosas para todos. En conclusión, aunque es natural querer tener razón en nuestras percepciones y juicios, es igualmente importante estar abiertos a la posibilidad de estar equivocados. La verdadera sabiduría radica en la capacidad de equilibrar la confianza en nuestras propias convicciones con la flexibilidad para escuchar y aprender de los demás. Esto no solo enriquece nuestra propia vida,
sino que también promueve un entorno más colaborativo y enriquecedor para todos los involucrados. 5. No me importa. Entender y manejar el sentimiento de no me importa puede ser complejo y a menudo malinterpretado. A primera vista, puede parecer una actitud de indiferencia o desapego hacia los demás o hacia ciertas situaciones. Sin embargo, en su núcleo, esta expresión puede revelar mucho sobre cómo gestionamos nuestras emociones y prioridades en la vida. En algunos contextos, decir no me importa puede ser una defensa psicológica. Puede surgir como una manera de protegernos emocionalmente cuando nos sentimos abrumados o incapaces de influir en una situación. Es importante reconocer que esta declaración no siempre significa que no nos interese genuinamente, sino más bien que estamos lidiando con nuestras propias limitaciones emocionales o recursos limitados en ese momento. En tales casos, es crucial permitirnos explorar por qué nos sentimos de esta manera y si hay oportunidades para abordar esos sentimientos de una manera más saludable. A veces, nos encontramos diciendo esto cuando nuestras energías están enfocadas en otras áreas que consideramos más importantes o significativas para nosotros en ese momento. Este sentimiento puede ser una señal de que necesitamos reflexionar sobre nuestras metas y valores, y ajustar nuestras acciones en consecuencia. Es fundamental reconocer que nuestras emociones y nuestras decisiones están intrínsecamente conectadas, y que cuidar de nuestra salud emocional implica ser honestos con nosotros mismos sobre cómo nos sentimos realmente en diferentes situaciones. Cuando decimos no me importa, a veces puede ser una forma de protección emocional. Puede surgir cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o dolorosas que preferimos evitar o minimizar. En lugar de confrontar directamente nuestros sentimientos o preocupaciones, podemos recurrir a esta expresión como una manera de mantener una distancia emocional. Sin embargo, es importante ser conscientes de que usar esta frase repetidamente puede llevar a una desconexión emocional más profunda, tanto con nosotros mismos como con los demás. En lugar de cerrarnos completamente, es útil explorar por qué nos sentimos así y si hay maneras más constructivas de manejar nuestras emociones. En un mundo donde constantemente nos enfrentamos a múltiples demandas y expectativas, es natural que tengamos que elegir dónde invertir nuestra energía y atención. Decir no me importa puede ser una forma de afirmar nuestras decisiones y establecer límites saludables. Es crucial aprender a discernir entre las cosas que realmente nos importan y aquellas que pueden no ser tan relevantes para nuestro bienestar o desarrollo personal. A veces, cuando expresamos esta sensación, podemos inadvertidamente lastimar o desanimar a las personas que nos rodean, especialmente si no comprenden completamente nuestras motivaciones detrás de esa declaración. Es esencial comunicar de manera clara y respetuosa nuestras emociones y perspectivas, permitiendo así un entendimiento mutuo y construyendo relaciones más sólidas y genuinas. En última instancia, reconocer y gestionar el sentimiento de no me importa requiere un equilibrio delicado entre la autoafirmación y la sensibilidad hacia los demás. Al profundizar en nuestras propias emociones y motivaciones, podemos cultivar una mayor autenticidad y claridad en nuestras relaciones interpersonales. Esto no solo fortalece nuestra capacidad de manejar situaciones difíciles, sino que también promueve un crecimiento personal continuo y una conexión más profunda con nosotros mismos y con quienes nos rodean. 6. No necesito a nadie. Entiendo la sensación de creer que no necesitas a nadie. A veces, la vida nos lleva por caminos que nos hacen sentir que somos autosuficientes, que podemos manejarlo todo por nuestra cuenta. Es natural querer sentirse independiente y fuerte, capaz de enfrentar cualquier desafío sin depender de otros. Sin embargo, es importante recordar que somos seres sociales por naturaleza. Aunque pueda parecer que podemos navegar solos por la vida, las conexiones con los demás son fundamentales para nuestro bienestar emocional y crecimiento personal.
Primero, reconocer que no necesitas a nadie puede ser una defensa contra el dolor o la decepción pasada. Es comprensible querer protegerse, cerrar las puertas a posibles heridas emocionales al adoptar una actitud de autosuficiencia extrema. Sin embargo, este enfoque puede limitar nuestras experiencias y oportunidades de crecimiento. Aceptar ayuda y apoyo de los demás no es una muestra de debilidad, sino de humildad y madurez emocional. Permitir que otros entren en nuestras vidas no solo enriquece nuestras experiencias, sino que también fortalece nuestras relaciones y nos brinda nuevas perspectivas. Segundo, aunque puedas sentirte capaz de resolver tus problemas solo, el apoyo emocional y la compañía de otras personas pueden marcar una gran diferencia en tu calidad de vida. Compartir momentos, alegrías y dificultades con amigos, familiares o incluso colegas fortalece nuestros lazos sociales y nos proporciona un sistema de apoyo invaluable. Además, las relaciones interpersonales no solo nos brindan consuelo emocional, sino que también nos desafían a crecer y mejorar como individuos. A través de la interacción con los demás, aprendemos a comunicarnos de manera efectiva, a resolver conflictos y a cultivar habilidades interpersonales que son esenciales para nuestra vida personal y profesional. A veces, creemos que podemos lograr todo por nosotros mismos, pero la verdad es que la colaboración y el trabajo en equipo suelen llevarnos más lejos de lo que podríamos alcanzar solos. En el ámbito profesional, por ejemplo, las conexiones con colegas y mentores pueden proporcionarnos orientación, apoyo y acceso a recursos que aceleran nuestro crecimiento y éxito. En lo personal, compartir intereses y pasiones con amigos y seres queridos no solo nos brinda momentos de alegría, sino que también nos ayuda a explorar nuevas actividades y descubrir aspectos de nosotros mismos que podríamos no haber desarrollado solos. Ser capaz de cuidarse a uno mismo y tomar decisiones por sí mismo es una habilidad valiosa, pero saber cuándo pedir ayuda y confiar en los demás es igualmente importante para nuestro bienestar general. Ninguno de nosotros está diseñado para navegar por la vida completamente solo. Las conexiones humanas nos ofrecen apoyo emocional, estabilidad y un sentido de pertenencia que son fundamentales para nuestra salud mental y emocional. En última instancia, reconocer que no necesitas a nadie puede ser un reflejo de fortaleza y autodeterminación, pero permitir que otros entren en tu vida puede enriquecerla de maneras inimaginables. Cultivar relaciones saludables y genuinas nos permite crecer, aprender y encontrar un propósito más profundo en nuestras interacciones diarias. Así que, aunque puedas sentirte seguro en tu independencia, recuerda siempre el valor de las conexiones humanas y cómo pueden enriquecer tu vida de maneras que no podrías lograr solo. 7. Nunca seré feliz. Entiendo lo difícil y desafiante que puede parecer la idea de nunca ser feliz. Es una creencia profundamente arraigada que puede influir en muchos aspectos de nuestra vida, desde cómo nos relacionamos con los demás hasta cómo percibimos nuestras propias experiencias. Sin embargo, es importante recordar que la felicidad no es un estado estático ni permanente, es más bien un proceso dinámico y cambiante que experimentamos a lo largo de nuestras vidas. Siempre existe la tentación de creer que alcanzar ciertos objetivos o poseer determinadas cosas nos hará felices de manera permanente, pero la realidad es mucho más compleja. La verdadera felicidad proviene de dentro, de cultivar una actitud de gratitud y aceptación hacia nosotros mismos y nuestras vidas tal como son en el presente. Esto implica aprender a encontrar alegría en las pequeñas cosas cotidianas, en los momentos de conexión con los demás y en el crecimiento personal que experimentamos a lo largo del camino. Lo que puede traer felicidad a una persona puede no tener el mismo efecto en otra, y eso está perfectamente bien. No podemos comparar nuestro camino de vida con el de los demás ni medir nuestro éxito en términos absolutos. En lugar de perseguir constantemente una idea abstracta de felicidad eterna,
es más fructífero enfocarnos en desarrollar una mentalidad resiliente y adaptable que nos permita manejar los altibajos de la vida con gracia y sabiduría. Es fundamental aprender a gestionar nuestras expectativas y aceptar que experimentaremos momentos de tristeza, frustración o descontento en diferentes etapas de nuestras vidas. Estos sentimientos son parte natural del ser humano y no deben ser ignorados ni reprimidos. Permitirnos sentir y procesar estas emociones nos ayuda a crecer emocionalmente y a desarrollar una mayor comprensión de nosotros mismos y de lo que realmente valoramos en la vida. Esto implica tratarnos a nosotros mismos con la misma bondad y comprensión que brindaríamos a un amigo querido. Reconocer y validar nuestras propias necesidades emocionales nos permite construir una base sólida para la felicidad duradera. Esto puede incluir establecer límites saludables, priorizar el tiempo para el descanso y la recuperación, así como cultivar intereses y pasiones que nos inspiren y nos hagan sentir vivos. Otro aspecto fundamental es aprender a vivir en el presente. Muchas veces, la ansiedad y la preocupación por el futuro o el remordimiento por el pasado pueden nublar nuestra capacidad de experimentar plenamente la felicidad en el momento presente. Practicar la atención plena y la meditación puede ser herramientas poderosas para cultivar una mayor conciencia y conexión con el aquí y ahora, permitiéndonos disfrutar de los pequeños momentos de felicidad que pueden pasar desapercibidos de otra manera. Finalmente, buscar apoyo y orientación profesional si es necesario. A veces, el sentimiento de no poder alcanzar la felicidad puede estar relacionado con problemas emocionales más profundos que podrían beneficiarse de la ayuda de un terapeuta o consejero. Hablar con alguien de confianza puede proporcionar nuevas perspectivas, herramientas prácticas y un espacio seguro para explorar y abordar las preocupaciones subyacentes. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Es hora de integrar estos principios estoicos en tu vida diaria y comenzar a experimentar un cambio profundo en tu bienestar emocional y mental. Recuerda, cada día es una oportunidad para practicar la autodisciplina y la tranquilidad interior que los estoicos enseñaron con tanto fervor. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando cómo transformar tu día a día con la filosofía estoica, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos y familiares para que juntos podamos construir una comunidad comprometida con el crecimiento personal. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más estoica y significativa. Soy Estoicismo JM y nos vemos en la próxima.